Bueno, formalmente muy buenas noches. En un ratito nos vamos a meter de lleno en el regreso de Cristina Fernández de Kirchner a la escena pública con Débora Plager. No vamos a meter de lleno en las declaraciones de Milei en el Council of America. Dejó tela para cortar, con muchas definiciones, algunas contradicciones, muchos cuestionamientos, incluso al Círculo Rojo una vez más, a los que no la ven. Un ratito nos vamos a abocar un poco a esa cuestión. Estamos con un prisma puesto en la Cámara de Diputados de la Nación, donde sigue el debate del cual Finocchiaro daba cuenta a propósito de una iniciativa personal para decretar a la educación como un servicio esencial, guante que recogió el propio oficialismo nacional para finalmente convertirlo en una ley y limitar el margen de maniobra de los gremios, que particularmente utilizan la herramienta del paro en muchas ocasiones como un instrumento político, dejando a los más necesitados, los chicos, fuera de la escuela. Y si algo necesita la Argentina de cara al futuro es los chicos en la escuela, además aprendiendo, cosa que no siempre ocurre. Pero dos o tres reflexiones antes de meternos de lleno en la causa Alberto, yo diría, esquirlas de lo que dejó Cristina Fernández de Kirchner en la justicia estrictamente con la propia Lourdes Marchesi y ahondar en materia económica con el propio Pablo Fernández Blanco sobre algunas cuestiones muy resonantes del día de hoy. Hoy hubo cierta algarabía porque Argentina tiene el menor nivel de inflación de los últimos 30 meses y es un dato definitivamente muy importante. Desde comienzos del 2022 que Argentina no tenía una inflación del 4% mensual. Ahora, el 4% mensual, que en algunas provincias fue del 5,2%, en Neuquén, por ejemplo, donde la actividad económica es mucho más activa, más dinámica, y por lo tanto el consumo no está cayendo en los niveles que cae en el conurbano, creció bastante por encima. En otros lugares la inflación estuvo incluso por debajo del 4%, con alimentos y bebidas relativamente controlado en 3,2%. En un ratito Pablo va a contar los detalles. Pero miren este mapa que nos pone en perspectiva, porque este 4 mensual es lo que toda la región en general tiene en promedio por año. Brasil 4,5, en julio fue 0,4. Brasil tuvo 10 veces menos inflación que la Argentina. Interanual de Paraguay 4,4%. Efectivamente en Chile interanual 4,6. El indicador de julio 0,7 del otro lado de la cordillera. Una inflación que fue 5 veces menor a la Argentina. Bolivia, inflación interanual 4%. O sea, Bolivia tuvo en 365 días la inflación que Argentina tuvo en 30. Interanual en Perú 1,8, menos de la mitad que la inflación anual mensual de la Argentina, igual que Ecuador 1,6. Colombia está en el 6,9, es el país que más inflación tiene después de Argentina y Venezuela. Y Venezuela, que vuelve a tener un camino ascendente en el índice de precios, que creció el 4% y que se convierte a la postre en el país con más inflación junto con la Argentina. O sea, Argentina está comparándose con Venezuela, que tiene un interanual del 62%, Argentina tiene un interanual de 263%. Argentina, eso sí, en baja, Venezuela eventualmente en alza, en medio de todo el contexto que ya conocen ustedes, y todo el mamarracho, el estropicio del último acto eleccionario, que ahora hasta Brasil como veedor y negociador dice, miren, podrían repetirlo, para ver quién finalmente gana, para tener legitimidad de origen, lo cual ha sido duramente condenado por buena parte de la comunidad internacional, pero parecería ser una alternativa que definitivamente la oposición en principio no está dispuesto a concederle. Tampoco Maduro, que se siga asentando efectivamente en el poder de las Fuerzas Armadas para controlar a raya las protestas que emergieron, crecieron tras esa elección, donde el único que mostró la prueba dice que ganó la oposición, pero el oficialismo sin pruebas, aunque aduciendo que las tiene, dice que va a continuar por 6 años más a partir del 10 de enero del año que viene. Bueno, el segundo dato, más allá de la inflación, es el de los salarios. Y eso lo voy a hablar con Pablo en un ratito. Porque los salarios empezaron a recuperar terreno versus la inflación. Parecerían curvas que se equilibraron. Una descendiendo la inflación, aunque todavía en un nivel alto, y el otro creciendo, aunque todavía en un nivel dispar. ¿Por qué dispar? Sector privado registrado, 6,7 de aumento, dijo el INDEC, en junio, ya no julio, cuando la inflación había sido 4,2. 3,9 el sector público, corrió por detrás. 9,2 el sector privado no registrado, que venía muy retrasado y que tiene un letargo en la estadística y que no es fácil de medir por otra parte. Pero el total de índice salarial, 6,2, con una inflación que estuvo en el 4,2. De todas maneras están los ingresos promedio 11% por debajo de noviembre 2023. Y eso explica ese consumo frío que efectivamente ayudó a ralentizar la inflación porque no pudieron, desde la oferta, presionar, porque no había demanda, al alza de precios, porque no se convalidaban precios en alza. Así que acá hay una buena primera explicación.
con un dato adicional que preocupa incluso al propio gobierno, que es el fenómeno de tener empleados registrados formales, cuentapropistas, incluido en el sector público trabajadores, que pese a tener empleo, están por debajo de la línea de la pobreza. O finalmente tuvieron que descender en la escala social. Y eso es un caldo de cultivo eventual para ser contestatario en términos electorales, para el oficialismo de cara al futuro. Por eso hay mucho ojo puesto en esto y por eso hay tantas negociaciones. Bueno, y después lo último, y en un ratito nos vamos a meter de lleno en eso, tiene que ver con, en definitiva, la expectativa de Luis Caputo, Milei, de cómo poner en caja o mantener en caja las cuentas públicas, cómo mantener el superávit fiscal y cómo básicamente empezar a bajar impuestos para dar señales, porque además con la soja cayendo 24% en lo que va del año, no hay mucho incentivo al productor a vender, con un dólar eventualmente retrasado o estable. Ese que Milei dice que no va a modificar porque no está dispuesto a devaluar, porque no es con devaluación. Tampoco sacar el cepo rápidamente, porque además Milei ya nos advirtió hoy que es mentira que no se pueda crecer con cepo, desdiciendo buena parte de la teoría económica hasta ayer nomás del liberalismo clásico en la Argentina. Pero en cualquiera de los casos, la apuesta es al RIGI, régimen de incentivo a las grandes inversiones, más de 200 millones de dólares. Las provincias ya lo van aprobando, ayer fue el turno de Mendoza, pero varias lo están haciendo. Efectivamente, la moratoria, por la cual el gobierno espera recaudar plata, y el blanqueo de capitales, donde el gobierno aspira, al menos, a que haya dólares dentro del sistema para solidificar reservas. No tanto en materia impositiva, porque este es un blanqueo casi a tasa cero, por lo pronto a quien blanquea hasta 100.000 dólares, pero que están adhiriendo distintas provincias, porque también tienen la necesidad de poner en caja y empezar a cobrar impuestos de cara al futuro a sus propios contribuyentes. Y de hecho, por eso están muchas arbitrando los medios para que las propias legislaturas finalmente lo avalen.